A muchas personas le dan miedo los payasos. Y no es para menos. Si eres uno de esos, no te juzgamos. De verdad suelen ser seres aterradores. Algunos payasos de hecho nos han dado razones para temerles. Y no estamos hablando de payasos ficticios como Ido, el Guasón. A lo largo de la historia, muchos degenerados aprovecharon la fachada del payaso para cometer crímenes horribles, y aunque hoy queremos centrarnos en la historia del payaso que acabó con miembros del cartel, también repasaremos la de algunos otros payasos que cometieron crímenes horribles. Estás de nuevo en Fleville, un canal dedicado para la audiencia más curiosa, donde sabrás todos los crímenes, ganancias, vida y mucho más sobre los narcos y miembros del crimen organizado más grandes. No olvides suscribirte si esto suena interesante para ti. Ahora sí, empezamos. La historia de Pogo, el payaso asesino de la vida real. Pogo. Así bautizó el estadounidense John Wayne Gacy al personaje en el cual se disfrazaba los fines de semana para llevar alegría efímera a niños y uno que otro adulto a eventos de beneficencia o fiestas a las que lo invitaban por ser un respetable miembro de la comunidad a finales de la década de los 70 en Chicago. En realidad, nadie sospechaba que tras la pintura azul, blanca y roja con la que se pintaba el rostro y bajo una indumentaria, la cual siempre remataba con unos limpísimos guantes blancos, se escondía uno de los asesinos seriales más sanguinarios del siglo XX. Pogo dejó en su negro historial 33 asesinatos de jóvenes, incluidos menores de edad, a los cuales antes de cortarles el último aliento, siempre estrangulándolos, sodomizaba y torturaba, incluso hasta por meses enteros en un sótano de su vivienda. El temible John Wayne Gacy, quien por las mañanas y tardes trabajaba arduamente en su empresa de construcción y los fines de semana se disfrazaba de payaso, confesó que en 1979 había asesinado a los 33 hombres. Los cuerpos de sus víctimas fueron hallados enterrados en el jardín y el sótano de su vivienda, el cual estaba atestado de limones y cal para paliar el olor, además de un río cercano. Por estos crímenes, de los cuales se declaró inocente argumentando problemas mentales, un tribunal de Chicago lo condenó el 13 de marzo de 1980 a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Finalmente fue ejecutado con una inyección letal en mayo de 1994 tras pasar años recluido en una fría prisión en donde se dedicó al arte. Las últimas palabras de Wayne Gacy fueron, según relatan medios de la época, «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros». ¿Qué fue lo que pudo convertir a Gacy en un monstruo? John sufrió el maltrato de su padre durante toda su infancia. El señor John Sterling Gacy, un empedernido alcohólico, lo denigraba constantemente llamándolo marica y afeminado. Además que lo golpeaba al igual que a su esposa, Marion Elaine, y sus dos hermanas. Relatan las crónicas que se realizaron sobre el caso que a los 9 años el pequeño Wayne fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un hecho que lo cambió drásticamente, aunque cuando tenía 11 años se golpeó la frente con un columpio, lo que generó un coágulo en el cerebro que le causaba desmayos que eran severamente castigados por su padre. En 1968, ya casado, Wayne fue acusado de abuso sexual de menores y hallado culpable, por lo que las autoridades lo condenaron a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Anamosa, de donde salió en libertad condicional en 1970, debido a su buen comportamiento. Con una mancha atroz en su haber, ya divorciado, se mudó a Chicago a empezar de nuevo, en donde fundó una empresa de construcción a la cual invitaba a jóvenes que conocía en bares o fiestas a trabajar, los cuales desaparecían misteriosamente. La captura de John se dio cuando algunos vecinos vieron a un joven apuesto llamado Robert Piest, quien había informado que iba a una entrevista de trabajo, al ingresar a la vivienda del constructor ubicada en Nurgur Park Township, de la cual nunca salió. Su desaparición, denunciada por su familia y amigos, desplegó toda una investigación de la policía de Illinois.
en la que las entrevistas a los vecinos de Gwen Gacy fueron fundamentales. Es momento de nuestra pregunta. ¿Existe algún payaso ficticio o real que siempre les haya dado miedo? Los leeremos. Otros payasos aterradores de la historia. John Wayne Gacy es a menudo citado cuando se habla de inspirar a otros payasos aterradores, ya sea en la ficción o incluso criminales de la vida real. Tal es el caso de uno de los ejemplos que mencionamos al principio del video. Stephen King ha admitido a menudo que se basó en la historia de Gacy para crear a Pennywise, mientras que escribía It. Por otro lado, el Guasón ha existido por tanto tiempo que más bien podría ser el caso contrario, y ha sido el personaje de DC quien de hecho ha inspirado a otros monstruos a cometer crímenes. Por ejemplo, en el año 2008, durante los estrenos de la película Joker de 2019, la prensa advirtió que el incidente podría repetirse, cosa que nunca sucedió. Y por supuesto, ¿cómo olvidar los incontables casos de los payasos bromistas por allá en el 2016? Época en la que muchas personas decidieron vestirse de payasos y aterrorizar las calles a nivel mundial. Podría decir que fue una pandemia de payasos asesinos. Nunca se sabrá si muchos de estos videos eran falsos, si algunos solo eran bromistas o, peor aún, si algunos de estos supuestos bromistas tenían intenciones más macabras. Aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te está gustando este video. También suscribirte si quieres ver más contenido como este a futuro. Sería una gran ayuda. Ahora sí, continuamos. El caso protagonista: los locos payasos mexicanos que mataron a miembros del cartel. Y por fin podemos hablar de nuestro caso estrella y el que queríamos discutir hoy. Enmascarados con las imágenes de terroríficos payasos usados para la noche de brujas, causaron terror en septiembre de 2019 en el estado de Tamaulipas, cuando a través de un video difundido en las redes sociales se mostraron con armas de alto calibre mientras viajaban a bordo de un lujoso automóvil que tenía vestiduras de piel. Entonces fueron llamados como los payasos asesinos, al ser identificados como sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, la organización criminal fundada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Estaba en guerra con otros grupos criminales como el Cartel del Noroeste y su brazo armado, la Tropa del Infierno, que combatían contra los del Cartel del Golfo, quienes disputaban con mayor presencia de sus integrantes el control de la plaza de Tamaulipas. Para robustecer su presencia y hacer frente a las otras organizaciones del crimen, el CJNG se alió con otros grupos armados. De esos encuentros conoció a los sicarios de una pandilla llamada Los Metros, una célula de la facción del Cartel del Golfo que operaba precisamente en la codiciada Tamaulipas, particularmente en la capital Reynosa. El grupo armado Los Metros se formó gracias a José Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, quien era el brazo derecho de Osiel Cárdenas, el ex líder del Cartel del Golfo. Según reportes de prensa locales, el capo creó el grupo con la intención de mermar el control a la familia Cárdenas Guillén. Por consiguiente, aceptó el trato que le ofreció la gente del Mencho. Los Metros respondían directamente a Hugo Gonzalo Mendoza, conocido como El Sapo o El 90, quien era considerado el segundo al mando del Cartel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hasta hace algunos años, el capo era el encargado de mantener el control en las zonas clave de Jalisco, como en Puerto Vallarta, donde el grupo armado mantiene su fortuna por el narcotráfico. El Sapo fue identificado como una persona cruel y despiadada, uno de los exsicarios de Los Metros, que logró escapar de la organización. Relató el día cuando el líder del grupo donde surgieron los payasos asesinos llegó a la Sierra Navajas en Hidalgo, zona donde entrenaban a sus nuevos reclutas. Su presencia hizo que esa tarde terminara en una masacre. El testigo contó que al llegar, el Sapo preguntó a todos los nuevos quién quería desistir y regresar a sus hogares, y quien dijera que sí, les daría 3,000 pesos en efectivo como pago. Algunos cuantos aceptaron la oferta del segundo al mando del Mencho, pero antes de que partieran, el 90
ordenó a todos los primerizos que comenzaran a pelearse entre todos. Uno a uno trataban de soltar golpes y defenderse de los que recibían de sus demás rivales, ya que tenían como principal objetivo poder permanecer de pie, no ser noqueados, ya que los que fueran al suelo serían ejecutados por el sapo. Y así fue. El sapo terminó asesinando a todos aquellos que no lograron terminar de pie. Aunque la presencia de los payasos asesinos fue fugaz, su paso causó terror entre los habitantes de Tamaulipas por el terrorífico aspecto de las máscaras, pero además por el comportamiento aterrador de asesinar con impunidad a otras personas, ligada en su mayoría al narcotráfico. Y este es nuestro video de hoy. No tengas miedo y responde en los comentarios. ¿Te dan miedo los payasos? Nos gustaría leerte. Aún no terminamos. Nos gustaría recordarte una vez más que tu like y suscripción serían de gran ayuda si disfrutaste el video. También puedes activar la campanita si no quieres perderte de ningún futuro video y chequear nuestro canal si te quedaste con ganas de más. Nos